Pero ¿cómo estáis, mi panda de bestias de Udit? Ahora sí que sí, nos toca el último vídeo de esta grandísima aventura que hemos vivido todos juntos. Oh, no, La IA se ha convertido en algo fundamental en nuestras vidas. Ya vimos que hay aplicaciones que van desde la medicina hasta la conducción autónoma de vehículos. Sin embargo, la evolución propia de la inteligencia artificial plantea una serie de retos éticos que deben ser considerados para mitigar riesgos. Este último vídeo tiene como objetivo explorar las implicaciones éticas de la inteligencia artificial en los principales sectores, como la toma de decisiones y la justicia de los algoritmos, la privacidad y la vigilancia en la era digital, el impacto en el empleo y en las dinámicas laborales, y en la responsabilidad en las acciones autónomas. Tal como hemos visto en estos vídeos, los algoritmos son el corazón de la inteligencia artificial. Recordemos que un algoritmo no es más que una serie de tareas o instrucciones que se le da a la máquina para llevar a cabo determinadas tareas. Y en el caso de la inteligencia artificial, estos algoritmos se basan en los datos para tomar determinadas decisiones. ¿Qué desafíos éticos plantea todo esto? Uno, por ejemplo, es la transparencia. Los algoritmos de IA son bastante complejos y muy a menudo funcionan como caja negra, es decir, no sabemos qué están haciendo para tomar o no qué determinadas decisiones. Esto plantea un desafío ético importante, ya que las personas afectadas por determinadas decisiones no pueden comprender cómo se han tomado o si son o no justas. Otro tema es la responsabilidad. En caso de error o de daño provocado por alguna inteligencia artificial, ¿quién es el responsable de esto? ¿Los desarrolladores de los algoritmos? ¿Las empresas que lo implantan? ¿O los propios sistemas de inteligencia artificial? Y otro punto importante sería la justicia y la equidad. Los algoritmos, si no se diseñan de la manera correcta, pueden reforzar sesgos preexistentes en los datos. Por daros ejemplos, os voy a dar dos casos reales. En el año 2016 se descubrió que el sistema COMPAS, que es un sistema de inteligencia artificial que se utiliza en Estados Unidos para predecir la reincidencia criminal, mostraba un sesgo racial, evaluando incorrectamente a los afroamericanos como más propensos a reincidir que a los blancos, incluso cuando las tasas de reincidencia reales eran similares en ambos. Como segundo caso tenemos a nuestro queridísimo Amazon, que intentó utilizar un sistema de inteligencia artificial para el reclutamiento de personal, pero el sistema la lió parda porque mostró un sesgo brutal hacia los hombres. Ya que la inteligencia artificial que se iba a encargar de llevar a cabo esta tarea fue entrenada utilizando datos históricos donde predominaban hombres en los puestos de tecnología. También es importante mencionar la privacidad, la seguridad y la vigilancia. En lo que tiene que ver con temas de privacidad, acordaros que la inteligencia artificial depende de grandes volúmenes de datos para que funcionen correctamente. Por ejemplo, si hablamos de salud, los datos personales, como historiales médicos y registros de pacientes, son utilizados para entrenar los algoritmos con los que luego se diagnostican determinadas enfermedades. Sin embargo, esto plantea preocupaciones, como por ejemplo cómo se protegen y quién tiene acceso a esos datos. En cuanto a la seguridad, por ejemplo, podemos mencionar lo que ocurre en el sector de la automoción. Sí, es cierto que el uso de la inteligencia artificial en este sector tiene aplicaciones inmensas, como vimos por ejemplo en el vídeo anterior, pero también implican un riesgo importante en la seguridad. Un fallo en el sistema podría provocar daños irreparables. Otro punto importante es la vigilancia masiva. La IA en la vigilancia permite que los gobiernos y las corporaciones monitoreen y analicen los comportamientos de las personas en tiempo real, lo que puede amenazar la privacidad individual. Es necesario establecer regulaciones robustas para proteger los derechos individuales. El Reglamento General de Protección de Datos de Europa es un ejemplo de legislación que busca garantizar que los ciudadanos mantengan el control sobre sus datos personales. Desde luego tenemos que hablar del sesgo algorítmico y la discriminación. El sesgo algorítmico es la tendencia en los sistemas de inteligencia artificial a generar resultados que reflejan prejuicios presentes en los datos con los que ha sido entrenada. Ya hemos visto antes dos ejemplos de algoritmos que, si son entrenados con datos que reflejan ciertas desigualdades, dan lugar a perpetuar e incluso aumentar dichas desigualdades, lo que da lugar a decisiones injustas. El sesgo algorítmico puede tener graves consecuencias en sectores como el empleo, la justicia penal o la educación.
A pesar de que existen técnicas y diferentes estrategias para mitigar de algún modo el sesgo, la IA se sigue enfrentando a dificultades debido a la complejidad en los datos y a la evolución de las tecnologías. En lo referente a la autonomía de la IA, como habéis podido ver en el documento, hay 3 puntos resumidos. La autonomía de los sistemas de IA. A medida que los sistemas de IA se vuelven más sofisticados, se vuelve más difícil determinar si la decisión que ha tomado la IA es el resultado de las directrices que han sido programadas por los programadores o si son autónomas. Por ejemplo, los vehículos autónomos toman decisiones de conducción sin necesidad humana, lo que genera dilemas éticos de cómo deberían comportarse en situaciones extremas, lo que nos lleva al segundo punto: la toma de decisiones moralmente responsables. Una IA puede enfrentarse a dilemas éticos complejos. El dilema del tranvía es un caso clásico en ética moral donde se plantea si una IA debería tomar una decisión que implique sacrificar a una persona para salvar a varias. Volviendo al caso de un vehículo autónomo, ¿debería el sistema priorizar salvar la vida del conductor, de los peatones o de los pasajeros en caso de una colisión inevitable? Y como punto 3, tenemos desafíos en las delegaciones de decisiones éticas a las máquinas. Delegar decisiones éticas a las máquinas implica riesgos significativos, ya que las máquinas carecen de empatía humana y pueden no ser capaces de juzgar las circunstancias complejas de manera adecuada. Y sin duda alguna, una de las mayores preocupaciones existentes en el mundo es todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y el empleo. ¿Qué impacto tiene la inteligencia artificial en el empleo? El caso más directo es la automatización y la pérdida del empleo. Sin duda alguna, los sectores más afectados son la manufactura, la atención al cliente y el transporte. Esto provoca un impacto económico y social, ya no solamente para aquellas personas afectadas por la automatización, sino la necesidad de preparar a los trabajadores para un mercado laboral que está en un constante cambio. Y esto da lugar a la responsabilidad de las empresas y de los gobiernos. ¿Qué responsabilidad tienen las empresas que desarrollan IA en la protección de los empleados afectados por esto que os acabo de comentar? Y para terminar, un último comentario sobre la inteligencia artificial y el control social. La IA puede ser utilizada por el gobierno y las grandes corporaciones para influir y controlar la sociedad. Y hay un riesgo enorme en lo que tiene que ver con la concentración de poder en manos de aquellos que controlan las empresas tecnológicas de inteligencia artificial. Esto, como consecuencia, puede dar lugar a la desinformación y a manipular la opinión pública, y en el mayor de los extremos, a que los gobiernos utilicen la inteligencia artificial para vigilar y controlar a los ciudadanos. Y ya está, mis chicos y mis chicas, de verdad que ha sido un placer acompañaros por estos 8 maravillosos vídeos. Solamente esperamos que este primer curso os haya abierto la mente a un mundo lleno de posibilidades. Y para despedirme por última vez, como siempre, os quiero más que a mis padres. Id con Dios.